En un barrio olvidado por el tiempo, donde las calles parecían susurrar secretos de años pasados, vivía un hombre llamado Elías. Su rostro reflejaba el peso de los errores cometidos, sus manos temblaban al sostener cualquier recuerdo de su juventud. Porque Elías no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que reía con facilidad, en el que soñaba con ser alguien importante, pero la vida lo arrastró por caminos oscuros. La adicción, la soledad, el odio, todo lo envolvió como una tormenta sin final. Y poco a poco, dejó de lucrar. Se convirtió en un fantasma para su familia, un extraño para sus amigos, y un hombre temido por quienes conocían su pasado. Elías dormía bajo un puente, abrazado por el frío y la indiferencia de la ciudad. Cada noche, se preguntaba si Dios alguna vez lo había escuchado, si alguna vez lo había amado, o si simplemente lo había olvidado. Pero lo que Elías no sabía, era que incluso, en su caída más honda, Dios no había dejado de mirarlo. Solo esperaba que Elías alzara los ojos, que gritara con el alma, que se rindiera no al pecado, sino a la esperanza. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el asfalto como si el cielo llorara, Elías encontró un viejo cuaderno en un basurero. Tenía las hojas mojadas y la tapa desgarrada. Pero adentro, en la primera página, había una frase escrita con letra temblorosa. Decía: "No estás solo, aún puedes volver". Esas palabras, sencillas y sinceras, se clavaron en su corazón como una semilla olvidada que empezaba a germinar. No sabía quién las había escrito, ni por qué estaban ahí, pero por primera vez en muchos años, sintió una chispa, una pequeña luz, como si alguien, en algún lugar, lo estuviera esperando. Esa noche no pudo dormir. Cerró los ojos, y por dentro repitió esas palabras una y otra vez, como si fueran una oración, como si fueran el único salvavidas en medio del naufragio. Y cuando el amanecer llegó, con el cielo aún gris, pero con el canto lejano de los pájaros, Elías decidió caminar. No sabía hacia dónde, pero cada paso era una declaración silenciosa, una confesión sin palabras. Estaba cansado de vivir así, cansado de huir, y aunque no entendía el porqué de su sufrimiento, deseaba encontrar una razón para seguir, para sanar. Elías caminó durante horas, pasó por calles que no recordaba, por iglesias cerradas, por parques vacíos, y cada paso le recordaba lo perdido, el tiempo, la familia, la dignidad, hasta que llegó frente a una pequeña iglesia, antigua, silenciosa, con la pintura descascarada, y una cruz de hierro oxidado, que aún resistía el paso del tiempo. Algo en su interior lo empujó a entrar. Abrió la puerta con temor, como quien teme ser rechazado por lo sagrado. Al entrar, sintió una paz tan profunda, que por un momento pensó que estaba soñando. El templo estaba vacío, salvo por un anciano de cabello blanco que barría el suelo con lentitud. Al verlo, el hombre levantó la mirada y le sonrió. No dijo nada, solo le ofreció una banca para sentarse. Elías obedeció, se sentó en silencio, con el cuaderno viejo entre las manos. Y ahí, entre el eco de los vitrales y el murmullo del viento, lloró. Lloró como un niño perdido, como un alma cansada de sufrir. El anciano no lo interrumpió, ni preguntó su nombre. Solo se sentó a su lado y esperó. Pasaron los minutos, las lágrimas siguieron su curso, y cuando al fin Elías pudo hablar, dijo: "No sé quién soy ya, ni qué hago aquí, pero quiero volver. Quiero sentir a Dios otra vez". El anciano asintió con calma, como si esas palabras fueran familiares, como si ya las hubiera escuchado muchas veces. Luego dijo: "Dios no se fue, solo esperó a que dejaras de correr a partir de ese día". Elías regresó cada mañana a esa iglesia. No siempre hablaba. A veces solo se sentaba. A veces ayudaba al anciano a limpiar. Y a veces solo oraba en silencio. Pero en cada momento, sentía como algo dentro de él se reconstruía, como si cada ladrillo del alma volviera a su lugar. Poco a poco, día tras día, una tarde, el anciano le entregó una Biblia antigua. Tenía marcas en las páginas, notas escritas al margen. Y dentro, en la primera hoja, estaba la misma frase del cuaderno: "No estás solo, aún puedes volver". Elías tembló al verla, y el anciano le confesó que muchos, antes que él,
habían pasado por ese lugar, cargando culpas, buscando paz, y que cada uno encontraba en esas palabras la fuerza para empezar de nuevo. Elías entonces entendió que su dolor no era único, que no estaba roto sin remedio, sino en camino hacia la restauración. Pasaron los meses, y Elías ya no era el mismo. Aunque seguía viviendo con poco, su alma se sentía llena. Comenzó a hablar con otros que llegaban a la iglesia, personas rotas, como él lo estuvo alguna vez, jóvenes perdidos, madres desesperadas, hombres destruidos por la culpa, y a cada uno les mostraba el cuaderno, las palabras que un día lo despertaron: no estás solo, aún puedes volver. Algunos lloraban, otros dudaban, pero todos escuchaban, porque cuando un alma rota habla con sinceridad, los corazones tiemblan. Un día, el anciano ya no apareció. Elías lo esperó. Barrió el templo solo, se sentó en la misma banca, pero la puerta nunca se abrió. Preocupado, preguntó por él en los alrededores. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía. Algunos decían que llevaba años ahí. Otros aseguraban que lo habían visto por última vez hacía solo unas semanas. Fue entonces que Elías comprendió algo que nunca antes había considerado. Tal vez aquel anciano no era solo un hombre, tal vez había sido enviado por Dios, como un ángel disfrazado, como un mensaje vivo de misericordia. Con esa convicción en el corazón, Elías decidió continuar lo que aquel hombre había comenzado. Ya no solo barría el suelo, ahora guiaba a otros, organizó pequeños grupos de oración, acompañaba a quienes no tenían un lugar donde dormir, ofrecía palabras de aliento y sobre todo, escuchaba con el alma, como alguien que conocía el abismo, pero también la escalera para salir de él. Cada noche, antes de dormir, Elías abría la Biblia del anciano, leía sus notas, sus subrayados, y sentía que Dios le hablaba directamente, como si cada palabra estuviera escrita para él, para su pasado, para su sanación. Y aunque seguía teniendo días difíciles, ya no se sentía derrotado, porque sabía que el dolor no era el final de su historia, sino parte de su propósito. Y cada lágrima era un testimonio, cada herida, una promesa. El tiempo siguió su curso, y Elías, el hombre que una vez durmió bajo un puente, se convirtió en pilar de fe para muchos. Ya no era recordado por su pasado, sino por su transformación. Su mirada tenía paz, su voz tenía firmeza, y sus pasos dejaban huellas de esperanza. En el barrio, comenzaron a llamarlo el que volvió, porque su historia era conocida por todos, pero más que contarla con palabras, la vivía en actos, en servicio, en compasión, en amor. Una noche, mientras cerraba las puertas del templo, una joven se le acercó. Tenía los ojos rojos de llorar, y en sus manos sostenía el mismo cuaderno viejo. Le preguntó: ¿esto era tuyo? Elías sonrió, miró el cielo y dijo: no, era de todos nosotros, era de Dios. La joven se abrazó a él, y en ese abrazo, Elías sintió que el ciclo se cerraba, que su sufrimiento no había sido en vano, que su historia con todas sus sombras era ahora una lámpara encendida para otros. Desde entonces, nunca dejó de compartir su testimonio, no como alguien perfecto, sino como alguien restaurado, y cada vez que alguien preguntaba cómo lo logró, él respondía con una sola frase: no estás solo, aún puedes volver, porque la redención no llegó de golpe, ni como un milagro brillante, sino como una gota constante de gracia, como una mano que no suelta, como una voz que susurra en medio del silencio. Y aunque Elías nunca supo si aquel anciano era un ángel, o simplemente un servidor más, entendió que Dios habla de muchas formas, a veces con palabras, a veces con silencios, a veces con un cuaderno mojado en la basura, pero siempre, siempre con amor. Y así, la historia de Elías no terminó en derrota, sino en esperanza, en propósito, en luz, porque no importa cuán lejos hayas caído, Dios aún puede levantarte, y cuando lo hace, te transforma no solo para salvarte, sino para que ayudes a salvar a otros. Esa es la verdadera redención, y ese fue el milagro silencioso de Elías, el hombre que volvió.